Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu amor, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Familia, saludos a todos, bienvenidos aquí a Defensa Católica, Doctor Portilla. Gracias a todos por su apoyo. Vean el canal, hay muchos videos que el Señor ha regalado, esa inspiración del Espíritu Santo, y ha traído personas a traer su testimonio. Ayer hablamos con un hermano que era católico, nació católico, se volvió testigo de Jehová, luego fue a la nueva era, después evangélico y terminó como católico. Lo que pueden ver ahí, también tenemos un testimonio de un hijo de pastor que se hizo católico, lo dejó la esposa, una cosa increíble. Este video no es para criticar a nadie, pero se llama la hipocresía de los protestantes al celebrar la Semana Santa. Vamos a ver por qué. ¿Por qué lo hice? Ayer estaba viendo La Pasión de Cristo y yo veía esa película que es tan ilustrada del castigo que llevó a cabo, que le dieron a Jesús. Y yo decía, Dios mío, todo esto que pasó Jesús, ¿por qué fue? Le estamos haciendo caso a ese sacrificio. ¿Por qué Jesús murió? Pues todos sabemos que antes de morir Jesús le limpió los pies a sus apóstoles. Quizás usted dice que es un acto de humildad, sí, un acto de humildad, de servicio, pero en el Antiguo Testamento, cuando los sacerdotes iban a hacer ese sacrificio para el perdón de los pecados del pueblo, se limpiaban las manos y los pies, y eso fue lo que hizo Jesús. Jesús los ordenó sacerdotes, purificándolos, preparándolos para enseñarle el sacrificio de la nueva alianza, que era ofrecer su cuerpo y su sangre. Luego de eso les enseñó cómo había que hacer ese sacrificio. Coman, este es mi cuerpo. Y después se cumplió todo, murió. Entonces Jesús murió por eso, para dejarnos su cuerpo en la Eucaristía, para dejarnos su cuerpo en la Eucaristía, para, un segundito, dejar su cuerpo en su Eucaristía, dejarnos la confesión, y vamos a ver que Jesús, después de resucitar, nos envió a hacer unas cosas que lo vamos a hacer, que nos envió a hacer. Demos un segundito. Aquí volvimos. Entonces, es bien triste lo que está pasando con nuestros hermanos protestantes, que la iglesia es el que le dice, bueno, ellos ven que nosotros vamos a celebrar Semana Santa porque no siempre es en la misma fecha, y ellos pues se van con esa ola de también celebrar Semana Santa, pero si ellos no la celebrarían, lo que pasa es que nos ven a nosotros celebrando y dicen, vamos a celebrar Semana Santa. No celebran la Cuaresma, o sea que no llaman a su pueblo al arrepentimiento, a la penitencia, no los llaman. Lamentablemente no celebran Cuaresma, y sabiendo que pues yo tengo un videito aquí que explica la Cuaresma, que es bien importante en ese tiempo, 40 días, 40 noches, luchar contra el pecado. Lamentablemente ellos tampoco creen
la confesión de pecados, solo ellos dicen que me confieso directamente con Dios. Eso no es bíblico. Eso se lo enseñó una persona que no fue ordenada a predicar de Jesús. Entonces, ellos no hacen eso y lamentablemente, pues no viven la fe cristiana como se debe. También hay que decirlo, ellos no les gusta la cuaresma, pero sí les gustan los días libres que le dan en la Semana Santa. Si ellos no creen en lo que nosotros creemos, pues no celebren Semana Santa. Digan, mira, no quiero días libres, porque yo no creo en eso. No creen en la cuaresma, no creen en realmente lo que es la Semana Santa, y lo vamos a ver porque ellos no creen el propósito del por qué Jesús murió. También hay que orar por estas personas católicas que están pensando como los protestantes o como los fariseos, que tampoco le creen que Jesús fundó una iglesia, tampoco le creen a Jesús que hay que ir a confesarse, tampoco le creen a Jesús y no van a la Eucaristía. O sea que hay que orar por esos católicos también que no están viviendo la cuaresma, la Semana Santa como se debe. No es ir a salir, yo por lo menos, no que estoy aquí ahora criticando, yo aprendí mi lección. Yo pasé 30 años, 35 años sin celebrar Semana Santa, sin celebrar Cuaresma. Para mí era el más importante del mundo, y jamás en mi vida, en una Cuaresma, me fui a confesar mis pecados, porque hay que decirlo, no hay Cuaresma sin confesión de pecados. Mi esposa era una que celebraba Cuaresma, pero no iba a la confesión, no iba a la Eucaristía, porque para eso ella era normal, porque nadie le explicaba. Ahora para ella y para mí es diferente, porque ahora nosotros pues estudiamos la fe y sabemos que no hay Cuaresma, no hay Semana Santa sin confesión ni Eucaristía. Entonces, cuando nosotros no creemos en todo el por qué Jesús murió, pues nosotros no estamos celebrando la Semana Santa. Si yo no voy a la confesión, yo no voy a la Eucaristía, pues yo no estoy celebrando la Semana Santa. Hacen a Jesús, el sacrificio, todo eso que sufrió Jesús, lo hacen en vano, porque vamos a ver más adelante que Jesús envió a hacer unas cosas después de resucitar. Si él no hubiese resucitado, eso no se hubiese enviado. O sea que era un propósito. Jesús para nosotros, cuando no creemos en los sacramentos, no creemos en su iglesia, no creemos en la penitencia, Jesús para nosotros muere en vano. Y eso fue lo que me pasó ayer cuando vi la película de la Pasión de Cristo, que me quedé impactado. Wow, Señor, todo esto tú sufriste para dejarnos tu iglesia, para dejarnos tu cuerpo, para dejarnos la confesión de pecados. Y ahí de nosotros, por ignorancia, nosotros algunos no lo creemos. Ahora vamos a leer la Biblia. Primera carta de Juan, capítulo 1, el 8 al 10. Porque nosotros a veces escuchamos a los hermanos protestantes y podemos buscar el testimonio que había antes aquí del hermano protestante que nos visitó ayer. Él dice: yo creía que ya la sangre de nuestro Señor Jesucristo me limpió mis pecados presentes, pasados y futuros. Entonces, vamos a leer aquí, primera carta de Juan, capítulo 1, del 8 en adelante. Si decimos, no tenemos pecados, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. O sea que estos hermanos protestantes que dicen, no voy a celebrar Cuaresma, no voy a celebrar Semana Santa porque yo no tengo pecado. Pues entonces aquí dice que te engañas a ti mismo y la verdad no está en ti. Si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonarnos los pecados y purificarnos de toda injusticia. Espérate, que aquí no está completo. Vamos a leerlo. Tengo la Biblia aquí. No lo puse completo. Primera carta de Juan, 1 al 8. Ahora sí. Ok. Ok, vamos a leer desde el 7. Dice, vamos a leer desde el 6. Si decimos que estamos en comunión con Él y caminamos en tinieblas, mentimos y no obramos de la verdad. Pero si caminamos en la luz, como Él mismo está en la luz, estamos en comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesús,
nos purifica de todo pecado. O sea que aquí está, los hermanos dicen, ya la sangre de Jesucristo me limpió y nos limpia de todo pecado. Pero ahora nos va a decir cómo esa sangre de Jesucristo nos limpia, porque también hay ateos, hay musulmanes, todas estas personas que no son católicos, dicen ya el Redeemer, el que perdona los pecados, Jesús, ya nos perdona los pecados. No es así. Dios murió por nuestros pecados, pero nosotros tenemos que ir a buscar esa sangre para que nos limpie. Aquí nos va a explicar Juan cómo, y después nos lo va a explicar en Juan 20, 21, 23, que es con la confesión con un sacerdote. Dice aquí, si decimos no tenemos pecado, nos engañamos y les anunciamos, ¿verdad? Y la verdad no está en nosotros. Si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonarnos los pecados y purificarnos de toda injusticia. Si decimos no hemos pecado, lo hacemos mentiroso y sus palabras no están en nosotros. Vamos a ver el 9 que dice, si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonar los pecados y purificarnos de toda injusticia. O sea que la manera que la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpia a esa de la cruz es cuando reconocemos y confesamos nuestros pecados. Y eso es Cuaresma. Reconocernos pecadores, ir a buscar esa sangre que nos purifica, que es en la confesión. Entonces vamos a leer una ciencia aquí. Si confesamos nuestros pecados, ahí es el tiempo de Cuaresma. 40 días, reconocernos pecadores, porque nosotros no podemos decir que no tenemos pecados, porque si no lo hacemos a Jesús, un mentiroso, como dice la carta de Juan. La Cuaresma nos lleva a un examen de conciencia, a un arrepentimiento, porque si nosotros confesamos nuestros pecados, Él nos perdonará. Esa es la promesa, que si nosotros nos reconocemos pecador y nosotros confesamos nuestros pecados, esa sangre nos va a purificar. Al buscar el perdón donde Jesús dijo que hay que ir, que es en la Iglesia Católica, la única que tiene poder para perdonar pecados. La iglesia es como un sacramento de salvación. La iglesia salva, eso lo podemos ver en el Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, que dice que Él iba agregando a todos los que se iban salvando a la iglesia. Dios nos da una promesa. Si confesamos nuestros pecados serán perdonados. Que hayan personas, instrumentos de Satanás, y hay que decirlo, que hayan personas que son instrumentos de Satanás, que dicen que no hay que ir a confesarnos con un sacerdote, o que ya Dios nos confesó todos nuestros pecados y no hay que ir para allá, y que yo soy una persona buena y no tengo que confesarme con un sacerdote que es pecador, pues nosotros lo respetamos, pero no le debemos creer. Acuérdense que hice un video la otra vez, los hermanos protestantes no tienen autoridad para predicar de Jesús. Y usted tiene que tener cuidado y no escucharlo, porque si usted lo escucha y usted cae en eso, usted va a ser engañado y le van a robar el perdón de pecados. El único que no quiere que nosotros no confesemos nuestros pecados es el diablo. Siempre hay que hacerle caso a Dios, porque el que le cree a Dios es creyente. El que no le cree a Dios, pues no es creyente. Entonces, ahora vamos a seguir leyendo la Biblia. Jesús nos invita a esta Cuaresma, nos invitó esta Cuaresma a la oración, a la ayuna y a cargar la cruz. Entonces, cuando nosotros vemos a los hermanos protestantes que celebran la Semana Santa y no celebraron la Cuaresma como la Iglesia de Cristo celebró, que sigue celebrando y había celebrado por miles de años, pues entonces uno dice, pero entonces, ¿por qué celebras Semana Santa si no celebraste Cuaresma? ¿Por qué celebraste Semana Santa si no crees en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo para el perdón de los pecados? ¿No crees en la Eucaristía? ¿No crees en su iglesia? Entonces, ¿para qué celebras Semana Santa? ¿Para que te vean? ¿Para hacer alguna actividad en la iglesia? ¿Para confundir a las personas? Vamos a leer Mateo 26, 40 y 41. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu
a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. O sea que nos invitó a esta cuaresma a la oración para no caer en la tentación. ¿Ok? Por lo menos 1 hora. Marcos 9, 27 y 29. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera al demonio? Y les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. O sea que nos invitó en la cuaresma a hacer oración y ayuno para sacarnos esos demonios que tenemos del pecado, luchar contra ese pecado. Entonces, no celebramos la cuaresma, pero sí celebramos la Semana Santa porque nos dan días libres. Entonces el Señor nos dice aquí, mediante de Pablo, Gálatas 2:19, dice, en efecto, yo por la ley he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy crucificado. Tenemos que ser crucificados con Cristo. Un ejemplo, yo me voy a poner de ejemplo, hay muchas personas que no les gusta lo que yo hago, de mi familia, de mis amigos, pero yo tengo un trabajo de evangelizar a las personas, a poquitas personas que me ven, a mi familia, evangelizar a mi familia. Ese es mi trabajo. Y eso molesta, porque yo también tengo familiares que son protestantes. Eso molesta, cuando les envío un video se molestan, cuando les predico se molestan, cuando les digo, mira, tienes que confesarte, eso no es cierto de que directamente con Dios, pues me crucifican. Me crucifican. O sea que eso es lo que nosotros tenemos que causar, ser crucificados. Y no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. La vida que vivo al presente en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo sigue diciendo en Romanos 6:6, sabiendo que nuestro hombre viejo fue crucificado con él. Eso es lo que nosotros hicimos en Cuaresma, crucificar ese hombre viejo, luchar con los pecados, al fin de que fuera destruido este cuerpo de pecado y cesaremos de ser esclavos del pecado. Eso fue lo que hicimos en la Cuaresma. O sea que no lo hiciste en toda la Cuaresma, pero vas a celebrar la Semana Santa. Eso es rarísimo. También nos invita a cargar la cruz. Marcos 8:34, a sufrir por Cristo, llamando a la gente a la vez que a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No está predicando un evangelio de prosperidad y felicidad, no. Dice, vengan con su cruz y síganme. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá. Pero quien pierda su vida por mí y por el evangelio, la salvará. O sea que, déjame un segundito. Ok. Ok. O sea que nos invita a cargar la cruz. Entonces, hermanos, nosotros celebramos Semana Santa, los hermanos protestantes celebran Semana Santa y no entienden que ese sufrimiento de Jesús fue para dejarnos la Eucaristía, para dejarnos su iglesia, y entonces nosotros, los hermanos protestantes, no les importa eso. Le costó toda la sangre, la iglesia a Jesús le costó toda la sangre, y no su iglesia, la iglesia que él fundó, la iglesia católica. No todas las iglesias son iguales. Le costó sangre, y usted está celebrando una Semana Santa, una Semana Santa fake, porque no va a los sacramentos. Los sacramentos a Jesús le costó la vida, toda gota de sangre, y lo vamos a ver en los Hechos de los Apóstoles 20:28. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey
en medio de la cual os ha puesto el Espíritu Santo como obispos para pastorear la iglesia de Dios. Mira, la iglesia de Dios, que Él se adquirió con la sangre de su propio Hijo. O sea que la iglesia católica le costó al Hijo de Jesús, al Hijo de Dios, le costó toda su sangre. Sufrió ese sufrimiento que usted ve, que va a ver las películas de Semana Santa. Ese sufrimiento le costó la iglesia, le costó la Eucaristía, le costó el bautismo, le costó la confesión de pecados. Y usted dice celebrar Semana Santa, pero no va a la Eucaristía, no va a la confesión de pecados, no va a la iglesia, se va de vacaciones. Y no lo juzgo porque yo era así, pero gracias a Dios, a mí alguien como yo, que se sentaba aquí en hacer video, me explicó. Y yo me puse a leer. O sea que puede ser que yo le esté explicando a usted que es realmente Semana Santa para que usted sepa y no cometa esos pecados. Puede hacer dos cosas: escucharme, averiguar, o escucharme e ignorarme. Efesios 5, 22 en adelante. Las mujeres a sus maridos amad como el Señor. Espérate, no. Efesios 22. Las mujeres a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es la cabeza de la iglesia, el Salvador del cuerpo. O sea que viene a salvar su iglesia. Así como la iglesia está sumisa a Cristo, así también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Sed fiel a nuestras mujeres. Jesucristo no tuvo diferentes mujeres. Él está diciendo amad. Él dijo bien claro, el hombre y la mujer se casan para siempre y no hay nadie que los separe. O sea que Jesús no tiene diferentes mujeres. Él tiene una, tiene un cuerpo, una iglesia. Y se entregó a sí mismo por ella. Se entregó Jesús por su iglesia. O sea que todo eso que pasó en la cruz, eso que usted en su iglesia protestante está celebrando, eso lo hizo, ese sufrimiento lo hizo por su iglesia católica, la fundada en Pedro. ¿Y por qué lo hizo? Para santificarla, purificándola mediante el baño de agua en virtud de la palabra y presentársela resplandeciente a sí mismo, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa parecida, sino que sea santa e inmaculada. Así deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer se ama a sí mismo, porque nadie aborreció jamás su propia carne. Oigan, cuando Jesús murió, cuando estaba por la pasión, Pedro lo negó, Judas lo vendió, todos lo dejaron, todos sus discípulos lo dejaron. Y él, mira lo que dice aquí, porque nadie aborreció jamás su propia carne, antes bien la alimenta y la cuida con cariño, lo mismo que Cristo a la iglesia. O sea que Pedro lo negó y los demás se fueron, pero él no los aborrece, porque es su propia carne, somos parte de él. Dice aquí, la alimenta y la cuida con cariño, lo mismo que Cristo hace por la iglesia. Judas lamentablemente se condenó porque no se arrepintió. Seguimos por aquí. O sea que hoy es jueves y hoy celebramos el orden sacerdotal. Y usted puede ir a averiguar en el Antiguo Testamento cómo los sacerdotes, antes de llevar a cabo los sacrificios, se limpiaban las manos y los pies en purificación. Y eso fue lo que hizo Jesús antes de hacer el sacrificio de la nueva alianza. Y lo pueden buscar en Éxodo 30 del 17 al 21. Por eso Jesús le lavó las manos y los pies. Vamos a leer ahora el orden de Dios a la Eucaristía, que por eso murió. Y usted celebra Semana Santa y no va a la Eucaristía. Católicos celebran Semana Santa y no han ido a la confesión ni a la Eucaristía. Tienen que orar, tienen que estudiarlo. Eso no es de Dios. Lo tengo que decir. Católico que no vaya a la confesión y a la Eucaristía, eso no es de Dios.
Acuérdense que Jesús murió por eso. Sufrió, derramó su sangre para dejarte la confesión, porque Él quiere que tú seas inmaculado. No quiere que tengas arruga ni mancha. Y por eso murió. Y tú no vas a la confesión. Y te dejó su cuerpo porque quiere darte vida eterna y tú no vas a la Eucaristía. Y después dices creer en Dios. Ay, Dios, mi Dios completo. Yo amo a Dios. Amas a Dios, murió por ti, no vas a la confesión. ¡Wow! ¡Qué triste! Vamos a leer Hebreos 10:8. Dice primero, sacrificios y oblaciones y holocaustos y sacrificios por el pecado no los quisiste ni te agradaron. Cosas todas ofrecidas conforme a la ley. Entonces, aquí es que vino a ser Jesús antes de irse, antes de sufrir. Esto fue lo que hizo. Entonces añade, aquí que vengo a hacer tu voluntad, la voluntad del Padre. Abroga lo primero, la última alianza, la antigua alianza, para establecer el segundo, la nueva alianza. Y en virtud de esta voluntad somos santificados. La Eucaristía nos va a santificar. Ese sacrificio nos va a santificar. Merced a la oblación de una vez para siempre del cuerpo de Cristo. La oblación, ya no hay más sacrificio. Este es el único sacrificio. No hay más nada. El sacrificio del cuerpo y la sangre de Cristo en la Eucaristía. Y ciertamente todo sacerdote está en pie día tras día, oficiando y ofreciendo reiteradamente los mismos sacrificios que nunca pueden borrar los pecados. Él, por el contrario, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio, se sentó a la diestra de Dios Padre para siempre. Y vamos a leer el 25. Sin abandonar vuestras propia iglesia o asamblea, como algunos acostumbran a hacerlo. O sea que después de explicar el sacrificio de la nueva alianza, dice que hay personas que dejan la iglesia, que dejan la Eucaristía, que se van a las sectas a celebrar una Semana Santa fake. Antes bien, animados tanto más cuando que veis que se acerca ya el día. Porque si voluntariamente pecamos después de haber recibido el pleno conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados. O sea que usted era católico, se fue a una secta protestante y ya usted no comulga, pues ya no hay sacrificio por sus pecados. ¿Qué quiere decir eso? Que sus pecados se quedan con usted, sino la terrible espera del juicio y la furia del fuego pronto a devorar a los rebeldes. Es un rebelde. Si alguno viola la ley de Moisés, ahora hacer una comparación con los que violaban la ley de Moisés. Si alguno viola la ley de Moisés, es condenado a muerte sin compasión por la declaración de 2 o 3 testigos. ¿Cuál va a ser el castigo a estas personas que dejan la Eucaristía? ¿Cuánto más grave castigo pensáis que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios y tuvo como profano la sangre de la alianza que le santificó y ultrajó el espíritu de la gracia? Eso es bien fuerte. Hermanos católicos, vuelvan a la Eucaristía. Cuando dice la sangre de la nueva alianza, recuerden, se tomó pan, tomó vino, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, la nueva alianza. A eso se refiere. Vamos a leerlo ahora, Lucas 22:15. Y les dijo, con ansias he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. O sea que estaba loco por dejarle este sacrificio porque yo me voy y esto es lo que yo les voy a dejar. Esto es la voluntad de Dios, el sacrificio que Dios les dejó a ustedes, que esto no se puede cambiar porque yo morí por esto. Porque os digo que ya no comeré más hasta que haya su cumplimiento en el reino de Dios. Y recibiendo una copa, dadas las gracias, dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que a partir de este momento no beberé el producto de la vid
hasta que llegue el reino de Dios. Tomó luego pan y dada las gracias, acción de gracias, Eucaristía, eso es lo que quiere decir, lo partió y se lo dio diciendo: este es mi cuerpo que es entregado por vosotros. Haced esto en recuerdo mío. No es un mero recuerdo, es que hay que hacerlo. Hay que hacerlo, hay que extenderlo. Es una orden. No como dicen los hermanos protestantes hace 500 años, que es un símbolo. De igual modo, después de cenar la copa, diciendo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por vosotros. Vosotros sois los que habéis perseverado conmigo en mis pruebas. Yo por mi parte dispongo un reino para vosotros, como mi Padre lo dispuso para mí. Eso se lo dijo a su iglesia, no a la iglesia de Lutero, no a la iglesia de Calvino, a su iglesia, para que les dio el reino, para que coméis y bebáis en mi mesa, en mi reino, y os sentéis sobre tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces, el diablo sabe esto y el diablo va a venir a separarnos, nos va a decir: esto es un símbolo, no coman de esto. Y miren lo que pasó en esa misma cena, en el versículo 31. Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder para cribarlos como el trigo, separarnos. Eso le dijo a Pedro: mira, el Satanás va a separarlos a ustedes, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca, y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. O sea que dice que Satanás va a dividir la iglesia, pero él va a rogar por el Papa para que su fe no caiga, y él es el que nos confirma. O sea que si nosotros nos separamos del Papa, no tenemos quien nos confirme. Vamos a estar por ahí perdidos, confundidos. Entonces, hermano, Jesús, quiero leerle otra cosita aquí. Ok. Dame un segundito, esto ya lo leí. Ok. Ok. Vamos a leer Juan capítulo 6, al 47 en adelante, para que se acuerde la importancia de la Eucaristía. Por aquí. Dice: en verdad os digo, por esto murió Jesús, y ustedes lo ignoran. Y ustedes hacen el sacrificio de Jesús en vano. Cuando ustedes niegan la Eucaristía, cuando niegan la confesión, cuando niegan su iglesia, ustedes dicen: Jesús, no me importa cómo moriste, yo no creo en ti. Se rechazo los sacramentos, es decirle a Jesús que lo odias. Que lo sepan. Como profeta, sacerdote y rey lo tengo que decir. Rechazar los sacramentos es decirle a Jesús: te odio, no te creo, no me importa tu sacrificio. Dice aquí: en verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. No es creer superficialmente, hay que creerlo todo. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, el pan que él dijo: este es mi pan, lo bendijo, este es mi pan, coman todos de él. Ese es el que se refiere. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. De este pan, porque comer no el que nos dan en la iglesia protestante, que es un simple pan con un simple juguito. Este pan vivirá para siempre, y el pan que yo les voy a dar es mi carne por la vida del mundo, si deseas comerlo. Jesús les dijo: en verdad les digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Si no comemos este pan, no tenemos vida, estamos muertos espiritualmente. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es
perdón, verdadera bebida. ¿Dónde dice que es un símbolo, como predican los protestantes que no tienen el orden para predicar de Jesús? El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Comunión se llama eso. Lo mismo que el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres, ese sí que era un símbolo, y murieron. El que coma este pan vivirá para siempre. Bendito sea el Señor. Entonces, la resurrección de Jesús nos dejó claro, Él nos dijo unas cosas bien importantes que voy a traer aquí, que ocurrieron después de haber resucitado. O sea que el sacrificio que Él llevó a cabo en la cruz era importante para dejar esto establecido. Vamos a Juan 21, 20-21, que dice: Jesús les dijo de nuevo, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. O sea que murió en la cruz para dejar este mandato. Él envió, el Padre lo envió y él va a enviar a los apóstoles a hacer algo aquí bien importante. O sea que murió por eso, derramó toda su sangre por eso. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. O sea que el mandato de Jesús, después de morir, que derramó toda su sangre, sufrió todo lo que tenía que sufrir, el mandato de Jesús fue enviar a sus discípulos a perdonar nuestros pecados por medio del Espíritu Santo. Entonces, nosotros en Cuaresma, los católicos, los cristianos, fuimos a la confesión, al arrepentimiento. Entonces los hermanos protestantes celebran Semana Santa, vimos que Jesús murió por esto y no lo creen. Dicen que esto es esto no es cierto y hay que confesarnos directamente con Dios. O sea que hacen el sacrificio, todo sufrimiento de Jesús en vano. O sea que no les importa que Jesús haya muerto por ustedes. Otra cosa bien importante que Jesús dijo después de resucitar, que por esto murió, dice Juan 21:15, después de haber comido, dice Jesús a Simón Pedro, Simón de Juan, ¿me amas más que estos? Le dice él, sí Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta a mis corderos. O sea que Jesús murió, derramó toda su sangre, después se le apareció a Pedro para que cuidara todos sus corderos, los obispos, los apóstoles, todo el clero. Él murió por esto y le dijo a estos apóstoles, a Pedro, que los cuidara. O sea que esto es un mandato. Entonces yo celebro Semana Santa y yo no creo esto. Seguimos por aquí. Vuelve a decirle por segunda vez, Simón de Juan, ¿me amas? Le dice él, sí Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis ovejas. Le dice por tercera vez Simón Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntase por tercera vez, ¿me quieres? Y le dijo, Jesús, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis ovejas. O sea que todas las personas que Jesús dejó ese mandato, que Pedro es nuestro pastor, a todos nosotros las ovejas, que escuchamos su voz y creemos en él. Entonces, nuestros hermanos no creen esto. Entonces, ¿por qué celebran la muerte de Jesús si no creen lo que él dejó? Otra cosa que Jesús dejó después de haber muerto, dice aquí en Mateo 28:18, Jesús se acercó a ellos y les habló así, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo le he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dos cositas. Se le apareció a su iglesia, a sus discípulos, le dijo, bautícenlos a todos. Aquí no dice, no bauticen a los niños, dice, bautícenlos a todos. Sabemos que hay iglesias protestantes que sí bautizan niños, la iglesia luterana, calvinista, creo que la metodista, la anglicana, pero la nueva cepa de protestantes, que son bien anticatólicos, los pentecostales no bautizan a sus niños. Pero Jesús derramó cada gota de su cuerpo por su iglesia
y después se apareció y dio este mandato. Y nosotros, por no creer en Él, nosotros cogemos y ignoramos todo esto que Él nos dijo. Entonces hacemos ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo vano. ¿Para qué nosotros entonces celebramos la Semana Santa? ¿Qué está pasando? Llamamos a todos nuestros hermanos protestantes a la conversión y a creerle a nuestro Señor Jesucristo. Ya es hora de volver a Cristo. Ya es hora de dejar de enseñar y engañar al mundo. ¿Okay? Bueno, gracias por su tiempo. Dios lo bendiga. Espera, quería enseñarle un video bien importante para que ustedes vean este chiste que hacen nuestros hermanos de nuestro Señor Jesucristo. Quitarle el sonido. Esto es lo que hacen las sectas del sacrificio de Jesús. Por esto murió Jesús por nosotros, para dejarnos la Eucaristía, y ellos imitan la Eucaristía y hacen estos shows. O sea que fue nulo, fue vano de que Jesús muriera por nosotros, derramara toda gota, por ustedes ir a otras iglesias y perderse esta Eucaristía que ya lleva hoy, jueves, cumplimos 1992 años celebrando la Eucaristía diaria. Han muerto católicos defendiendo la Eucaristía, creyendo que ese es el cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo, que está en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Dios los bendiga. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.